Bendecido año nuevo 2017 y que todos sus sueños sean convertidos en acciones, como oíamos en esta mañana, y que podamos ser un pueblo que nos inclinamos ante un Dios, que reconocemos su dignidad y un Dios que es fiel para con nosotros. A todos los que llegaron en esta mañana, hay muchos huecos vacíos. Entré por la puerta de la calle Industria y me encontré al grupo de adolescentes. Le pregunté a uno, ¿y a qué hora te has acostado tú? Y le pregunté a varios y uno me dice, a las 8. Ingenuo de mí que le pregunté, digo, ¿qué es que estás resfriado y te acostaste por la noche? Dice, no, a las 8 de la mañana. Digo, bueno. Hermanos, nos presentamos ante un año nuevo. Un año nuevo que Dios nos da la oportunidad de vivir. Cada día que podemos abrir nuestros ojos, podemos darnos cuenta que la gracia de Dios nos da esa oportunidad de poder vivir y al mismo tiempo poder servirle a Él, al Dios creador de los cielos y de la tierra. ¡Qué gran privilegio! Y este año nuevo será un año que estará marcado por diferentes eventos que serán importantes. En primer lugar, queremos en este nuevo año, como presbiterio, poder lanzar un lema para esta iglesia. Un lema que deseamos que no solamente lo podamos creer, sino que lo podamos vivir y que se pueda convertir en acciones. Y ese lema es ser una iglesia apasionada por el Señor. Ser una iglesia que ama al Señor. Ser una iglesia que, como oíamos anoche, no falta aceite en nuestras lámparas para que nuestras vidas alumbren para Él. Pero también habrá un hecho muy significativo en este año, 2017, y es que vamos a estar celebrando el 5º centenario de la Reforma. 500 años, el 31 de octubre de este año, vamos a estar conmemorando los 500 años de la Reforma, cuando un hombre clavó en la catedral de Wittenberg, es así, ¿no? Wittenberg, eso es, de Wittenberg, las 95 tesis. Por ello nos va a llevar pues, a tener grandes desafíos. Y cuando en esta mañana pues, estaba preparando, en estos días atrás, el mensaje, me surgía una pregunta. ¿Qué nos demanda Dios para este nuevo año? Tenemos un Dios que siempre está deseando algo de nosotros, pero también al mismo tiempo demanda de nosotros, de nuestras vidas, de nuestras acciones, de nuestra fe. Y quiero invitarles que puedan abrir sus Biblias en el profeta Miqueas, en el capítulo 6. Es un libro pequeño de la Escritura, se encuentra después del libro de Jonás. Miqueas, capítulo 6. Miqueas fue un profeta para el pueblo de Judá en una época de mucha maldad y de mucha injusticia que se estaba dando en aquellos días. Un panorama de lo que estaba sucediendo en aquellos días es que había falsos profetas, había líderes crueles, había violencia, había corrupción. Los hombres de negocios eran hombres deshonestos, en los cuales en sus tratos engañaban a la gente. Y uno puede decir, bueno, esto que pasaba en los tiempos del profeta Miqueas, esto me suena porque es algo que también pasa hoy en día entre nosotros. No son cosas extrañas. Pero Miqueas surge en medio de toda esta confusión y en medio de este panorama con un mensaje de esperanza. Y Miqueas habla y promete que un libertador, el Mesías, establecería justicia en la tierra. Y este pasaje que vamos a leer en el capítulo 6, el versículo 8, podría decir que, a mi entender, es uno de los pasajes más completos de toda la Escritura. Si Juan 3:16 es un pasaje donde podemos ver y podemos entender el corazón de Dios, ese amor y esa misericordia, en este pasaje de Miqueas 6, versículo 8, podemos entender el propósito que Dios tiene para su pueblo. Podemos entender cuáles son esos propósitos, cuáles son esas cosas que Él está esperando que su pueblo pueda realizar. Y dice así, quiero leer a partir del versículo 4 para poder entrar en este contexto. Dice,
Miqueas 6, lo tenemos todos, Miqueas 6, del versículo 4 en adelante. Dice, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de casa de servidumbre te redimí. Fíjense, Dios le está recordando al pueblo que había sido un Dios que les había liberado de la esclavitud, de una tierra de servidumbre. Dice, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Un Dios que guía, que envía personas para guiar a su pueblo. Y dice en el versículo 5, pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejo a Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Un Dios que sustenta, un Dios que protege a través de su consejo a su pueblo. ¿Qué tres cosas tan interesantes podemos ya observar en estos versículos? Un Dios que libera, un Dios que guía y un Dios que protege. ¿No desearemos esto para este nuevo año, hermanos? Ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Ese es el Dios nuestro que estamos alabando y adorando. Un Dios que podemos decir que Él es el que libera. Es un Dios que rompe cadenas. Es un Dios que guía a su pueblo. Y es un Dios que promete sustentarnos y protegernos. Pero ¿qué ocurre? El pueblo de Israel se había olvidado de todas estas cosas. Y había optado por vivir su propio camino. Y se sentía que estaba alejado de Dios. Y se sentía que había una distancia muy grande entre Dios y entre ellos. Y una serie de preguntas surgen en medio del pueblo. Y esa pregunta la encontramos en este versículo 6 que dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Se estaba preguntando, ¿cómo me puedo presentar ante Dios? ¿Cómo puedo adorarle? ¿Será a través de mi esfuerzo? ¿Será a través de mi sacrificio? ¿Será a través de todas aquellas cosas que demanden de mí un esfuerzo? ¿Será a través de la religión que me va a permitir acercarme a Él? Un Dios que ha perdido, un pueblo que ha perdido el rumbo, que tiene dudas, que no sabe cómo acercarse a Dios. Pero al mismo tiempo, a pesar de esas dudas que hay, de cómo poderse presentar ante Dios, se hace la siguiente pregunta y dice, ¿me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Un Dios que está pensando que la única forma en que Dios se va a agradar de las cosas que haga va a ser a través de los sacrificios. Un pueblo que había sido enseñado que la única forma de poderse acercar a Dios era a través de hacer esfuerzos humanos, a través de sacrificar becerros, a través de hacer grandes esfuerzos para que Dios pudiera estar contentado. Quizá era lo que habían aprendido, como dice Levítico, cuando habla de los 5 sacrificios. Que la única manera de poderse acercar a Dios era haciendo grandes sacrificios. Y se está planteando que la única forma será Dios que se va a agradar de mí si yo hago sacrificios, de poderme presentar a Él. Y miren, hermanos, cuando yo pienso en estas preguntas, esto no ha cambiado, porque el razonamiento humano hoy en día sigue siendo igual. ¿Cómo puedo acercarme a Dios? ¿Será a través de mis buenas obras? ¿Será a través de mis esfuerzos? ¿Será a través de mis sacrificios la única forma que yo tengo para acercarme a Él? ¿Es eso lo que Dios quiere de mi vida? No ha cambiado esto hoy en día. El hombre intenta agradar a Dios a través de las obras, de los sacrificios. Pero no queda ahí todavía las dudas que tenía este pueblo, sino que todavía hay una tercera pregunta. Y dice, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? Fijaos, es como un paso más. Si no es suficiente con los sacrificios, todavía hay algo más. Es como dar un paso más, un escalón más, algo que Dios está demandando más de nosotros. ¿Será un esfuerzo mayor que tengamos que hacer con lo que Dios se va a agradar? Y hermanos, cuando yo pienso en esto, quizá como iglesia podemos caer también en este error de pensar que la única forma en que Dios se va a agradar
es haciendo cosas. Que la única forma que Dios se va a agradar es si yo me esfuerzo en hacer cosas para otros. Y todo eso está bien, no quiero decir que sea malo, pero esto no es el final de todo. Porque Dios no quiere nada de nosotros, Dios nos quiere a nosotros. Dios no quiere nada de nosotros, Dios nos quiere a nosotros. Dios quiere tu corazón, Dios quiere tu mente, Dios quiere tus fuerzas, pero Dios no está esperando que tú le ofrezcas. Es que a lo mejor podemos pensar, bueno, yo estoy comprometido con la iglesia, yo hago grandes esfuerzos, yo hago esto y lo otro. Soy generoso, cumplo con mis obligaciones en el sustento de la iglesia. Pero realmente, ¿será todo esto lo que Dios desea? Nos daremos cuenta que Miqueas responde con 3 cosas en el versículo 8. Y Miqueas da respuesta a estas preguntas. Y en esta respuesta de Miqueas, en este versículo, vamos a encontrar que hay acciones, que hay sentimientos, que hay motivaciones que uno tiene que llevar. Y él dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente, primera cosa, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cosas demandaba Miqueas al pueblo de Israel. 3 cosas estaba demandando Dios a su pueblo. ¿Y cómo podríamos definir que estas 3 cosas son importantes para nuestra vida? Porque las 3 cosas afectan a las relaciones. Hay una diapositiva que querría pedir si me la pueden proyectar, en la cual lo vamos a... Vamos a ver si es posible que se pueda ver esa diapositiva. Mirar, si pudiéramos trasladar este versículo a esta diapositiva, nos daríamos cuenta que estas 3 cosas que se nos habla aquí en la Escritura tienen 3 efectos en nuestra vida. En primer lugar, si empiezo desde el vértice de este triángulo, arriba, adentro y afuera. Las 3 cosas que está demandando Dios para su pueblo tiene estos efectos en nuestra vida. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, nos vamos a dar cuenta de las 3 palabras que se mencionan en este versículo. ¿Por qué? Porque dice, fijaos, empezamos para afuera. ¿Qué dice? Hacer justicia, practicar la justicia. ¿Cómo podemos practicar la justicia? Hacia afuera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están aquí o no? ¿Sí? Hacia afuera. ¿Cómo podemos amar misericordia? Hacia adentro. Sale de mi corazón. ¿Y cómo podemos andar humildemente con Dios? Cuando le buscamos a Él hacia arriba. Y permítanme, porque estas 3 cosas se retroalimentan la una a la otra. Y si queremos, no, vuelvan otra vez, por favor. Si queremos que se pueda cumplir, la parte de arriba, si queremos que se cumplan las 2 de abajo, en primer lugar tenemos que tener en orden la de arriba. Porque será consecuencia de cómo es mi relación con Dios para poder yo practicar justicia y para yo poder amar misericordia. Y permítanme que pueda desarrollar rápidamente estos 3 conceptos. ¿Qué significa cuando la Escritura nos está diciendo que lo que debemos de hacer es practicar la justicia? Actuar con justicia. Algo que va a trascender hacia afuera. Es decir, uno debe tener una justicia para presentar ante Dios. Tenemos que ser personas justas en el trato con nuestros semejantes. Y eso significa ser sinceros, ser leales, no ser deshonestos. Ejercer justicia significa que lo que es recto en el modo de cómo Dios hace las cosas y establece, yo también voy a intentar imitar
lo que Dios hace con justicia, poderlo hacer aquí en justicia, porque yo soy un reflejo de la gloria de Dios. En una sociedad que predomina la injusticia, Dios nos está demandando, hermanos, practiquemos la justicia en todos los ámbitos de nuestra vida, en todas nuestras acciones. Seamos justos con los demás, porque en la medida que nosotros practicamos la justicia, será visto el carácter de Dios en nosotros. Pero ahí no se queda. Si esto es la parte que afecta a mi vida, ¿por qué? Porque hay dos cosas en que está basada la justicia. La justicia está basada en la equidad y en la razón, en la equidad de poder hacer aquellas cosas que son buenas, aquellas cosas que va a ayudar, aquellas cosas que va a bendecir a los demás. Y las puedo hacer porque tengo un conocimiento de que sé que un Dios que ha sido justo conmigo. Y esa justicia que Dios ha tenido conmigo la voy a practicar también hacia los demás. Esa es la parte hacia afuera. Pero hay algo más también. Dice, amar misericordia. Es la segunda cosa que demanda Dios. ¿Qué significa amar misericordia? Eso es adentro, amar la misericordia. No solo tenemos que amar la misericordia, sino que debemos ser misericordiosos. Y ser misericordiosos significa que debemos ser bondadosos, que debemos también esa misericordia que Dios ha tenido con nosotros, poderla trasladar a los demás. Qué buen ejemplo cuando pienso en la misericordia, el buen samaritano. Aquel hombre que su corazón se quebranta cuando ve a aquel hombre que está allí en la cuneta. Ese hombre practicó la misericordia. ¿Y saben qué me doy cuenta, mis hermanos? Que amar misericordia, practicar la misericordia, eso que surge de lo más profundo de nuestro corazón, de la parte más adentro de nuestra vida, tiene un poder extraordinario, porque la misericordia sana, la misericordia cura y la misericordia cambia vidas. Y si nosotros amamos misericordia, si nosotros practicamos la misericordia, las personas que están a nuestro alrededor se van a ver beneficiadas de lo que Dios ha hecho en nosotros, que estamos siendo canales de bendición para otros. Una misericordia que surge de lo más profundo de nuestro corazón. Y saben, la misericordia siempre está dirigida hacia el prójimo. Por eso, es algo que se menciona en el segundo mandamiento, algo importante para Dios. Amar misericordia es nada más y nada menos que amar a tu prójimo. Que tu prójimo no pase desapercibido. ¿Por qué? Porque la misericordia tiene poder, mi hermano. Tiene poder para restaurar. Tiene poder para fortalecer a los abatidos. Cuando tú puedes acercarte a ellos y darles una palabra de ánimo, una palabra de consuelo. Amar misericordia. Y la tercera cosa que demanda Dios es humillarte ante tu Dios. Algo que tiene que ver con nuestra relación hacia arriba. Andar humildemente ante Dios. Esto implica reconocer nuestras limitaciones y confiar que tenemos un Dios grande. Ayer mi nieto me dio una gran lección. Estábamos cenando en casa de mi hija y empezaron a oírse los cohetes, los fuegos, los ruidos, las explosiones. Y mi nieto con 2 años, cuando oyó aquello, lo primero que hizo fue correr a los brazos de su padre y se abrazó a él. Y decía, susto, susto, explota, explota. Yo creo que fue a su padre porque su padre era el más grande de todos. Bueno, yo creo que también porque su padre, aunque come mucho también, ¿no? No está aquí, por eso lo puedo decir. Bueno, ahora se graba todo esto es peligroso. Pero me dio una gran lección. Porque en medio de los truenos, en medio de las explosiones,
podemos recurrir a un Dios que está con nuestros brazos para acogerte. Ese es tu Dios, hermano. Y eso es reconocer mi limitación, humillarme ante Él. Me puedo humillar ante Él, pero yo sé que tengo un Dios grande que me va a acoger cuando yo me acerco en medio de los ruidos. Y aún en medio de la noche más oscura, puedo acercarme a sus brazos, porque yo sé que Él me va a acoger. Hermanos, eso es humillarnos ante Dios. Eso es reconocer nuestra limitación, pero al mismo tiempo reconocer la grandeza que Él tiene. Y mis hermanos, ¿qué significa eso para nosotros? Significa que no es un sentido de bajarnos, no es un sinónimo de decir es que yo tengo que ser un débil, no, al contrario, sino que debemos ser humildes, y humildes a veces significa poner la otra mejilla y a veces significa responder no en el tono de la manera que nos están hablando otros, y como dice Proverbios 15, que la blanda respuesta aplaca la ira. Eso es ser humildes. Es tener ese carácter y ese perfil que tuvo el Señor Jesús con nosotros. Y cuando Él fue maltratado. Humillarse ante Dios es un aspecto que implica obediencia a Él. De que todo lo que hacemos es por amor y para Él. Y estos tres requisitos, iglesia, abarcan nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Lo puedo llevar a cabo estas demandas con mis propias fuerzas? ¿Puedo hacer que esto sea real en mi vida? ¿Con lo que soy, con lo que tengo? Te quiero decir que por nuestras propias fuerzas nos va a ser difícil poder cumplir con estos tres requisitos o estas tres demandas. Pero podemos contar con las fuerzas de Dios para que esto pueda ser real. Y podemos contar con Él cuando tenemos un encuentro personal con Cristo y cuando hay una nueva naturaleza, cuando hay una nueva vida, cuando hay un nuevo nacimiento y cuando en nuestro corazón hay esa nueva naturaleza, va a producir unos frutos que todas estas tres demandas se verán cumplidas con los frutos del Espíritu que se mencionan en Gálatas 5. Porque nuestra propia naturaleza lo van a dar. ¿El qué? La justicia, el amar, el humillarnos ante Dios y el amar misericordia. Son frutos que el Espíritu hará en nuestras vidas. Ahora estas tres acciones que enumeró el profeta Miqueas constituyen esa obra que Dios quiere hacer en la vida de cada creyente. Y podría resumirlo y decir que se trata de un estilo de vida. Se trata de una forma de vivir como creyentes. Y yo les invito, mis hermanos, en este nuevo año, que empecemos a andar. Que empecemos a andar con el Señor. Que empecemos a que ese vértice de la parte de arriba sea una realidad en nosotros. Fíjense, Miqueas, a veces nuestras relaciones con Dios las limitamos a solamente hablar, porque hemos hecho un énfasis en la intimidad con el Señor. Es verdad, es muy importante tener intimidad con el Señor. El Señor Jesús la tuvo con sus discípulos, les enseñó que tenían que buscarle a Él, y está muy bien, pero cuidado, no limites tu relación con Dios únicamente a hablar con Él, también tenemos que andar con Él. ¿Por qué? Porque si una de las personas que fuera más importante o una de las personas más importantes en tu vida solamente le hablaras y no hubiera acciones hacia ellas, tu relación sería una relación limitada. Pero Dios no está esperando únicamente un pueblo que le escuche y que le hable, sino un pueblo que cumple, que anda y que lo que Él cree y lo que creemos lo llevamos a la práctica, porque andamos. ¿Y qué significa eso de andar? Significa tener en cuenta a Dios en todos los aspectos de mi vida. No solamente cuando estoy en la iglesia, sino cuando estoy en el trabajo, cuando estoy con mis amigos,
cuando estoy en el coche. En cualquier momento de tu vida, ten en cuenta a Dios. Ten en cuenta a Dios. Eso significa andar. Aquellas cosas que tú tienes en tu corazón, las estás llevando a la práctica. Leí una historia que me apasionó, muy interesante. Un hombre dice que se había tomado tan en serio esto de tener en cuenta a Dios en todos los aspectos de su vida, que él se iba a tomar un café a un bar y dice que se sentaba, cogía una silla y ponía otra silla a su lado, pedía un café y pedía 2 pasteles de crema y dice que de esa forma era como tener en cuenta que el Señor estaba a su lado. Dice, pero tengo una queja. Dice, porque yo me como mi pastel, pero el Señor no se come su pastel. Y me lo tengo que comer yo 2 pasteles. Hermano, ten en cuenta al Señor en todos los momentos de tu vida. No lo descuides. No lo descuides. Que sea eso una realidad en ti en este nuevo año. Pongamos nuestra mirada hacia arriba. Fuimos creados para el deleite del Señor. El Señor nos creó con propósito, Él nos hizo con el propósito de que le veamos y que vivamos con Él. Y aprendamos a que todo lo que podamos hacer, lo podamos hacer con esa visión de que Él se va a agradar cuando estamos teniéndole en cuenta en todas las áreas de nuestra vida. Y esto es el auténtico evangelio. Esto es la auténtica fe. Miren, el reformador John Knox fue un líder en Escocia en el año 1517. Y él fue llamado al palacio de la reina. La reina tenía una duda y le dijo, miren, no sé a quién tengo que creer, si tengo que creer a lo que tú me estás diciendo o tengo que creer a la Iglesia de Roma. Y el reformador John Knox le dijo, mira, no creas ni a una cosa ni a la otra, sino cree al Dios de la palabra. Cree al Dios de la palabra, porque el Dios de la palabra no te va a defraudar. Porque la palabra de Dios es la autoridad soberana sobre todas las cosas. Y hermanos, es en la palabra de Dios donde vamos a poder encontrar la fuente para nuestras vidas. Aprendamos a que hagamos lo que hagamos, nos podamos deleitar en su presencia. Y hermanos, una iglesia sin la dimensión de arriba es una iglesia que le falta visión y propósito. Pero una iglesia que tiene sus ojos puestos en el Señor es una iglesia en la cual Dios siempre le va a sustentar. Y Dios siempre va a estar a su lado. Hermanos, practiquemos la presencia de Dios, porque esto tiene un gran atractivo en una generación que está hambrienta, en una generación que está necesitada, como nunca antes, de conocer al Dios que da respuestas. Y quiero ya estar concluyendo, mis hermanos. Y quiero concluir con una entrevista que le hicieron a un hombre de Dios. Este era un gran predicador, un hombre de Dios, un hombre muy relevante. Y la prensa quiso hacerle una entrevista. Y le preguntaron muchas cosas acerca de la fe. Y él estuvo dando respuesta. Estuvo dando respuesta de todo cómo él podía vivir la fe. Pero hubo una pregunta que causó un impacto en el corazón de este hombre. Y el entrevistador le preguntó y le dijo, ¿qué significa Jesús para usted? Repito, ¿qué significa Jesús para usted? Y saben, aquel hombre se sentó y no respondió a esta pregunta, pero empezaron a correr sus lágrimas por los ojos. Cuando leí esta entrevista que le hicieron a este hombre, primero pensé, ¿será un hombre que era débil? ¿Un hombre que no estaba bien? Pero por otro lado, también pensé, yo quiero tener el corazón de ese hombre
que cuando menciona la palabra Jesús, mi corazón se conmueve. ¿Por qué? Porque le amo, porque le conozco y porque sé lo que Él ha hecho por mí. Hermanos, seremos tan insensibles que a veces estamos ya tan acostumbrados a oír la palabra Jesús que no significa nada para nosotros. Nuestra relación de andar humildemente con Dios significa ese deseo de conocerle en profundidad, de conocerle como nunca antes le hemos conocido, para que cuando hablamos y oímos la palabra Jesús, algo se conmueve en lo más profundo de nuestro corazón. ¿Qué nos demanda el Señor para este nuevo año 2017? 3 cosas. Hacer justicia. ¿Qué más? Ayúdenme, hermanos. Amar misericordia. Y... No les oigo. Más fuerte. ¿Podemos decir amén a eso? Hermanos, que estos 3 requisitos de afuera, adentro y arriba puedan ser una realidad en nosotros. Que podamos ser una iglesia que amamos a Dios por encima de todas las cosas. Practicamos la justicia y amamos misericordia. Y estoy seguro que si estas 3 cosas se hacen realidad en nosotros, seremos una iglesia que vive apasionada por el Señor. Y que donde quiera que esté, está reflejando su carácter y su misericordia. Recuerden los versículos anteriores, el 4, el 5 y el 6. El Señor es un Dios libertador. Él libertó a su pueblo de la esclavitud. El Señor guió a su pueblo y el Señor sustentó a su pueblo. Y este Dios que hizo esto con todo su pueblo en la antigüedad es un Dios que promete hacer esto en este año 2017 para ti. Recibámoslo, hermanos, y seamos una iglesia que vive con un corazón tan cerca de Dios que en todos nuestros gestos amamos misericordia.